Hechos capítulo 3, del 19 al 26, arrepentíos y convertíos. El creyente, la persona, el pecador, debe arrepentirse y debe convertirse para ser salvo. Este mensaje que vemos aquí nos muestra el único camino hacia el perdón de pecados. Sin fe en Cristo no hay perdón de pecados. Aunque no se requiere un cambio de comportamiento previo, el arrepentimiento implica un cambio más que nada interno, pensamiento de incredulidad a la fe en Cristo. Mire, aquí lo que está sucediendo, como hemos visto en las últimas semanas, capítulo 3 inicia con la sanidad de un hombre cojo que estaba sentado en la puerta de la hermosa en el templo. Aquel hombre se sana y vimos que la sanidad es de Dios, no del hombre. Y cuando el hombre es sanado, Pedro y su compañero Juan aprovechan la oportunidad para señalar a Cristo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la semana pasada vimos una tremenda exposición de la deidad de Cristo y la salvación por medio de Cristo. Pero aquí vamos a ver ahora el llamado a la salvación, lo que tiene que hacer el pecador o el oyente. En primer lugar, escriba ahí conmigo, el llamado del Evangelio. Aquí vemos que los apóstoles van a llamar o van a dar una indicación de lo que ellos tienen que hacer. En primer lugar, la Biblia nos dice que deben arrepentirse, arrepentíos, dice el versículo 19. Escribo ahí, arrepentíos. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note, así que arrepentíos. La fe en Cristo es el centro del arrepentimiento. Es dejar la incredulidad para confiar en Él. Mire, no quiero sonar muy negativo en este mensaje, pero a mí, como todo creyente que ama la Biblia, se puede molestar o llenar de celo por las cosas que a veces la gente enseña o predica. Yo escuché a un varón esta semana pasada en un mensaje decir que creer no es suficiente. ¿Es verdad esa afirmación? ¿No es suficiente creer? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? ¿Es suficiente creer o no? Porque alguien dijo, tienes que agonizar. Tienes que agonizar. ¿Cómo sé si yo soy salvo? Tienes que creer, pero nada más creer. No, eso se llama el creer fácil, le llaman en inglés easy believable. Y es una manera de atacar o nuestros detractores enseñan que damos una salvación muy sencilla. Hay un libro que se llama Duro de Creer, enseñando que la salvación no es fácil, es duro. Tienes que agonizar y pasas la noche agonizando, Señor, sálvame, sálvame. Pero eso no es lo que la Biblia enseña de ninguna manera. Ese es torcer la palabra arrepentimiento en la Biblia. Hay mucha falsa enseñanza que aparenta hablar del arrepentimiento, pero en realidad promueve una salvación basada en las obras. He hablado con muchas personas acerca de este tema y pastores, aún bautistas fundamentales, que están confundidos sobre este término, el arrepentimiento. Yo quiero que usted en esta noche escuche lo que la Biblia dice y usted tenga una postura muy bíblica centrada, y más que nada la postura de nuestra iglesia es que el arrepentimiento no tiene que ver con un deseo de cambiar o una promesa de cambiar o mostrar ciertas evidencias, porque nadie puede cambiar antes de que el Espíritu Santo more en él, y nadie va a cambiar a lo menos que camine en el Espíritu o ande en el Espíritu. O sea que no es automático el cambio que viene. Este cambio viene cuando una persona empieza a nutrirse y crece en el Espíritu. Ahora mire, lo que le estoy presentando, ahorita le voy a mostrar algunas cosas que se dicen. Esto ocurre porque le añaden lo siguiente como un requisito para salvación. Escuche, el pecador debe arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Y esto no es verdad. Cuando dice tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo, yo le he preguntado a muchas personas, ¿qué quieres decir con eso? Algunos me han dicho, bueno, es que significa apartarte del pecado. Significa rendirse al señorío de Dios. Significa cambiar de dirección y de estilo de vida. Significa obedecer. Muchos piensan entonces que implica una decisión de cambiar. Tienes que darle la espalda al pecado y darle tu dirección a Dios. Y todo eso suena muy lógico y bonito, pero no es, para mí mi autoridad es lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Porque por otro lado, yo le diría entonces, suena como obras, suena como que tengo yo que hacer algo. Bueno, no es la obra, no son obras. Tienes que estar dispuesto.
¿Estar dispuesto a qué? Estar dispuesto a no pecar o estar dispuesto a dejar el pecado. Hay un extremo, hay un misionero en Nepal y es un bautista fundamental. Escribe un libro donde dice, si yo le doy el evangelio a una persona que vive en fornicación, él tiene que apartarse de la fornicación para poder ser salvo. ¿Qué es eso? Y en este caso mostró un ejemplo de un hombre que estaba viviendo con una mujer. Dice, tú no puedes ser salvo hasta que tú dejes de fornicar, hasta que tú te apartes de ella o te cases con ella. Imagínense. Y esto cae todo bajo la sombra del arrepentimiento de pecados. Otros no son tan severos. Yo hablé con un amigo pastor y él estaba enseñando que tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Le dije, ¿qué quieres decir con eso? Tienes que reconocer el pecado. Ok, pero eso no significa arrepentirse del pecado. Tienes que ver la gravedad del pecado, pero eso no es arrepentirse de sus pecados. Y él dijo eso, tiene que estar dispuesto. Si una persona no está dispuesta a dejar su pecado o no está dispuesta a enfrentar su pecado, no puede ser salvo. Ahora hay algo que sí yo creo, es que hay personas que por amor a su pecado no quieren venir a Cristo. Pero no es que tienen que dejar su pecado, simplemente en su mente es lo que ellos piensan, porque ¿quién de nosotros ha dejado el pecado 100%? Nadie. Yo les he preguntado entonces, si no es entonces por tener el deseo, nada más el deseo, ya es suficiente, o requiere que en verdad haga algo, implica mira, déjenle doy la definición, es un giro radical de la vida, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Esto implica una transformación ética y moral, como dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. ¿Eso suena como qué? Suena como buenas obras. Pero no es buena obra. Lo disfrazan también, es que no es perfección, es no practicar el pecado. No vivir en la práctica del pecado. Hace 2 semanas descubrieron a un pastor, tenía 73 años, estar con una mujer en sus 20s. Y este hombre por 5 años tuvo una relación inapropiada. Es una manera muy abierta para explicar eso. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Porque este varón enseñaba esto, que este arrepentimiento te aleja de no vivir practicando el pecado. Un verdadero salvo no practica el pecado. Entonces, por ende, en su definición, este hombre no era salvo, porque estaba practicando el pecado por 5 años. No fue un accidente, no fue una aventura, por 5 años. Pero aquí vienen ya sus defensores. Es que así no es exactamente, nunca lo fue así. Si aquel hombre dice eso, entonces él por su boca, por su palabra va a ser juzgado. Por eso la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es un cambiar de parecer. Se lo voy a explicar en un momentito, pero quiero que lea conmigo 1 de Juan 3:4. Tomando esa definición que nos han dado. El pecado es que infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto implica, si es alejarme del pecado, significa alejarme, según este pasaje, ¿de qué? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué es lo opuesto de infracción de la ley? ¿Cuál? Obedecer. Significa que apartarme del pecado significa que voy a obedecer. Pero la Biblia misma nos enseña que el depender de las obras de la ley está uno bajo maldición. Por eso no podemos, se confunde mucho este tema. Para mí no es nada confuso. Para mí es muy sencillo y muy claro de comprenderlo. Pero lo que sucede es que la gente se desespera por el falta de cambio que no ven en una persona. Y créanme, como pastores nos frustramos mucho. No hay cambio en ciertas personas, siguen con lo mismo, hay mucha rebeldía, hay este pecado de inmoralidad, diré. Y yo nunca he cuestionado, ¿serían salvos? No, lo que decimos es, son carnales, son niños en Cristo, les hace falta crecer, les hace falta ser azotados, pero nunca es cuestionar si aquella persona es salva o creyente o no. Yo dudaría de la salvación de una persona si me está diciendo, es que no me estoy portando bien, pastor, yo no sé si voy al cielo. Ahí sí dudaría de su salvación, porque me está diciendo que su fe está sus obras, en su conducta. Y si el pecado es infracción de la ley y voy a apartarme del pecado, significa que tengo que andar en los mandamientos para ser salvo. Ahora vaya conmigo a Romanos 3 en su Biblia. La ley nos enseña claramente
que el pecado, perdón, que la ley nos condena. Nadie es salvo por guardar la ley. Romanos 3:19, ¿están conmigo? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley. Esos son los que no son salvos. Porque para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué cosa? El juicio de Dios. Ahora, muchos están confiando en su comportamiento y no en el Salvador. Si usted está confiando en la ley o las obras, o que hubo un cambio, o que usted cambió de dirección, usted está confiando en algo que le está condenando. Está confiando en la ley que condena. En Juan 5:45, ¿lo tienen ahí ustedes? Ok, yo se lo voy a leer. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, aquí Jesús está diciéndole a los judíos, tú tienes un problema porque tú pones tu confianza en Moisés, pero Moisés mismo te va a acusar. O sea, la ley misma, sigamos leyendo Romanos 3:20, estamos ahí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Ahora aquí vemos ahora una distinción entre fe y obras. Porque este mismo grupo van a veces confundir que la fe es una obra. Pero en Romanos voy a mostrarle varios pasajes que distinguen. Recuerde, la obra en la Biblia siempre es obras de la ley. Todas las obras están vinculadas o ligadas a la ley. No hay buena obra fuera de la ley. Estaba hablando yo con una señora, creo que era pentecostal, me decía la señora, no es que, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, me decía ella, las obras es diferentes de la ley. Nosotros guardamos la ley y las obras son diferentes, son extra. Pero no, la Biblia claramente enseña obras de la ley. Todas las obras son de la ley. Todas las obras, la obra es obedecer a un mandato. Cada obra está ligada o vinculada a la ley. ¿Okay? Mire lo que dice una vez más en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la ¿qué? De la fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por, ¿qué dice enseguida ahí? La ley de la fe. Note, es muy diferente. Las obras y la fe están divididas. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Sin qué? Sin las obras de la ley. Está separado. No puede mezclar la fe y las obras. Porque el otro lado dicen que el arrepentimiento es cuando vienes por fe que produce obras. Una fe que viene sola, una salvación por fe nunca viene sola. Pero eso tampoco es lo que enseña Romanos, ni Gálatas, ni Colosenses, porque es una distinción. Pablo aquí en Romanos estaba escribiendo la ley de la fe, la justicia de Dios, aparte o sin incluir la ley. Pablo lo dice en Filipenses 3:9 de esta manera, y ser hallado en él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es ¿por qué? Nuestra propia justicia viene por la ley, por guardar la ley, sino la cual es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cuál justicia anhela usted? La justicia que es de fe, por medio de Cristo. Cuando usted cree en Cristo, Él le da su propia justicia, usted es justificado, declarado justo. Pero la justicia que es por la ley, esta viene por guardar los mandamientos. Y Pablo mismo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, no quiero ser probado ni juzgado, porque existen dos leyes, la ley de la ley y la ley de la fe. ¿Cuál de esas quiere usted? ¿La ley de las obras o la ley de la fe? Ahora, le estoy diciendo todo esto porque no puede ser dos. Decir una persona, bueno, arrepentirte de tus pecados significa estar dispuesto a guardar la ley. Vea cómo suena todo esto, suena como obras. Entonces tiene que haber obras.
Y sí, mire, lo que le estoy diciendo es que tiene que haber obras para el hijo obediente. Tenemos que andar en buenas obras y tenemos que glorificar a nuestro Padre, y nos manda Dios a obedecerle, y como vimos el domingo en la mañana, para darnos recompensas en el cielo. Nos motivamos porque nuestras obras nos siguen al cielo. Y esa es la bendición de ser salvo por la fe. Sin embargo, queremos regresar ahí a Hechos y quiero darle la definición bíblica, una definición literal. El significado de arrepentimiento viene una palabra en griego que se llama, y voy a usar el griego porque yo quiero defenderme con todo el conocimiento necesario. En español y en inglés y en griego, mataneo es pensar diferente o después, es reconsiderar. Esa es la definición literal. ¿Sí me estoy explicando? La definición literal nos da mucha luz a lo que significa eso. O sea, quiere decir percibir posteriormente o después. O sea, la primera parte significa eso. Posteriormente, implicando cambio. Percibir, mente, el asiento de la reflexión. O sea, reconsiderar en la mente. Eso es lo que literalmente significa esta palabra, que significa arrepentirse. Ahora, entonces, ¿cómo aplica a la salvación? Bueno, mire lo que dice, por favor, en 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que quizás, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad. O sea que el arrepentimiento para salvación es cambiar de parecer. En este caso es conocer la verdad. De incredulidad a fe. La verdad, ¿qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. ¿Y qué es la mentira en cuanto a la salvación? Portarse bien, la religión, adorar a cierta imagen. Pero note primera de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esta noche no voy a abordar todo el tema del arrepentimiento, lo haré quizás en otro mensaje, hay mucho, Mateo habla de ello, hay pasajes que sí se tuercen y parece que sí dan como obras dignas de arrepentimiento, pero no ven el contexto, a quién se le habla, a quién se le está reprochando, a víboras, a gente incrédula. Cuando hablamos del arrepentimiento en el bautismo de Juan en Hechos, cuando Pablo enfrenta a ciertos discípulos, o sea, hay muchos pasajes, pero le mostré la clave para comprender el arrepentimiento en cuanto a la salvación, es que es por fe sin las obras de la ley. Porque si el arrepentimiento requiere obras o evidencias, entonces ya se convirtió en una salvación no solamente de fe. Como aquella persona decía, la gente no se salva solo por creer. No es solo por creer. Tiene que ser acompañado por obras dignas de arrepentimiento. Eso es muy peligroso cuando una persona cae en esa trampa. Y este pasaje nos enseña claramente que el arrepentimiento es necesario para salvarse, pero no implica un cambio de vida o evidencias. Lo que necesita es solamente creer bien. Entonces, pastor, ¿por qué hay tanta gente que no se cambia o no sigue en lo mismo? Yo pienso, la mayoría de gente no comprende bien el Evangelio. ¿Cuánta gente se le explica el Evangelio como nosotros se lo explicamos? Es más, cuando evangelizamos, duramos ¿cuánto? 20, 25, 30 minutos con una persona. Es que una persona nada más escuche, Cristo te amó, repite conmigo. Ese es un problema muy grande. Porque no queremos que la gente nada más repita una oración. Queremos que asientan. Asentir significa que comprendan bien. Que la persona perciba y comprenda el mensaje de la palabra de Dios. Por eso cuando la persona le preguntamos, ¿usted comprendió el mensaje? Sí. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. Aún así, hay duda. ¿Por qué? Porque no somos Dios y no conocemos su corazón. Pero lo que le estoy diciendo con todo esto, yo creo que es el primer problema grande que hay. El segundo es que, como me decía aquella persona, que él creía esto, le decía, entonces si yo creo y yo recaigo, ¿qué sucede? ¿De qué me arrepentí yo? Yo fui salvo a los 8 años y me acuerdo muy bien, a los 8 años, ¿de qué me tuve que arrepentir? No andaba vagando, no andaba de borracho, no andaba en vicios. ¿Y sabes qué me dijo? Bueno, tú no necesitabas arrepentirte. Wow, ¿ves cómo cambia entonces este juego a cualquier persona? No hay una enseñanza clara que digan esto es para todos. Cuando yo tenía 8 años, yo pensaba que para irme al cielo tenía que portarme bien. Entonces yo tenía que arrepentirme de creer en eso y confiar en Jesucristo como el único que me salva.
Entonces sí tenía de qué arrepentirme. Y si yo me arrepentí y creí de todo corazón, asentí, estoy sirviendo al Señor y recaigo. ¿Qué significa eso? Nunca fui salvo. No había comprendido el Evangelio. No es que el justo cae 7 veces. Hay quienes no se vuelven a levantar. Hay quienes practican el pecado por años y años y años, y siendo hasta pastores y famosos y todo, el más grande de los famosos que hay en Estados Unidos. ¿Y qué de él? Por eso están tan confundidos tantos en estos días sin saber si esta persona fue verdaderamente salva. ¿Sabe qué me dijeron? Su corazón lo engañó para pensar que era salvo. Y si su corazón lo engañó para pensar que era salvo, él nunca fue salvo. Pero todo lo que enseñó y todas sus prédicas y todo, bueno, Dios sabe, ya últimamente sus caminos son más altos que los nuestros y Dios es tan inescrutable son sus conocimientos. Ya nos dejan otra vez al principio, en otras palabras, cállate, tú nada más confía en lo que yo creo. Me da mucho celo por esto, porque yo espero que cuando usted escuche tenga bien sus antenitas y usted sepa y no sea confundido y no se desanime. Porque sí, la salvación es gratuita por fe, no cuesta nada, es un don de Dios, es solo por fe y no necesitamos más. Pero si alguien no crece, no sé, quizás es malagradecido, quizás es un carnal, quizás no le gusta que le prediquen y se le enseñe. O sea, tiene la persona que responsabilizarse por su propio crecimiento espiritual. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pero después vemos convertidos. Vaya, Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertidos. Y estas dos van de la mano. Cuando usted ve arrepentimiento, fe y convertirse, todo sucede en el mismo momento. La salvación por fe, sin obras ni evidencias, es un concepto central en el Evangelio de la Gracia. En este enfoque, la salvación no depende de las acciones humanas, ni de las buenas obras, ni siquiera de las evidencias externas del cambio de vida, sino solamente una fe en Jesucristo y nadie más. Ahora, ¿qué significa la palabra convertir? Si usted ve la etimología de la palabra convertir, es la misma que la definición griega. Significa volver o girarse. ¿Qué significa? Y es un error cuando alguien dice, ahí está un nuevo convertido. Lo han hecho como un pronombre, pero en la Biblia nunca se le da como un pronombre. Nunca se le llama a una persona convertido. Se le llama discípulo, creyente. Se le llama santo, pero nunca convertido. Porque lo que sucede en la salvación, y aquí va toda la mano, voy a preguntar aquí a alguien que me ayude. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? Bueno, ¿podría usted ayudarme, hermano Enrique? Usted fue salvo de niño, dice, ¿eh? ¿Usted antes creía en otras cosas? No. Ok, hermano Ángel, ¿tú puedes venir por acá, por favor? Hermano, tú vas a ser perfecto para esto. ¿Sí está bien, hermano Ángel? Quiero que vean el testimonio. Pasa, hermano, súbete acá arriba. Yo sé que viene el trabajo, hermano, gracias, que te bendiga. ¿Te enojes, eh? Antes, cuando tú ibas creciendo, ¿qué se te enseñó a ti? ¿Qué era la enseñanza de tus padres, tu mamá, que te enseñaban en cuanto a religión? Los 10 mandamientos. ¿De qué fondo vienes? Católico. Catolicismo. Entonces se te enseñaba todo lo que era el catolicismo. ¿Por qué? Y lo que sucedió en tu vida fue que un día tu papá te empezó a como poner semillas, ¿verdad? Sí. Para que tú puedas acercarte a él. Tu papá fue cristiano, se murió durante el COVID, fue la gloria. Pero eso fue más que nada lo que después le impulsó a buscar a Dios. Pero cuando tú escuchaste el Evangelio plenamente, lo comprendiste. ¿Tienes una memoria? ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí. Entonces, desde ese momento lo que él hizo es que él se arrepintió. Cambió de parecer. Ya no creías que para irte al cielo, ¿qué tenías que hacer antes? ¿Qué pensabas antes? Buenas acciones. Entonces, ¿a dónde ibas según tu conocimiento? Según lo que yo creía. Sí, Al cielo. por hacer las cosas buenas. Oh, eres tan bueno. Era uno de ellos. Okay. Pero después te diste cuenta de la realidad de tu pecado y el Evangelio y te diste cuenta que sin Cristo, No había nada. y cuando creíste en Jesús, pasaste de muerte a vida. Y aquí vino el arrepentimiento. Cambió su forma de parecer. Antes estaba confiando en sus obras. Antes estaba confiando en que él era una buena persona, que no le hacía daño a nadie. Estaba él trabajando, esmerándose para alcanzar el cielo. Y tenía él la certeza, la idea, él pensaba que él iba al cielo. Pero cuando él entendió plenamente el Evangelio, se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Y cuando él entonces se da cuenta, vamos a suponer, él se gira de aquí, confiando en sus obras, se gira hacia Jesús. Y pone su confianza en Jesús. Eso se llama
convertirse. Esa es la palabra volver. Y se lo voy a probar porque siempre que aparece la palabra convertir, siempre es de una cosa a otra. Significa girarse o voltearse. La gente lo tuerce diciendo es una vuelta de 350 donde ahora tu vida es recta. Pero eso no es porque se trata del objeto de la fe, no de las acciones. Claro que ahora que él cree en Cristo y sigue a Cristo, han cambiado sus acciones, pero no fue esencial para que él fuera salvo. ¿Sí comprendes eso? Entonces tú creías en algo, tus buenas obras, portarte bien, te giras hacia Jesucristo y tú crees en Cristo y recibes, después dice, el perdón de pecados. Tus pecados son borrados. Gracias, hermano Ángel, fue un buen ejemplo para esta lección que estamos aprendiendo el día de hoy. Vaya conmigo a Hechos 26 en su Biblia. Sí me expliqué lo que era girarse o convertirse. Hay quienes dicen que el convertirse es la transformación, todas las cosas son hechas nuevas. Ese es el resultado de convertirse a Cristo. El convertirse a Cristo es donde viene la regeneración, porque la regeneración tampoco precede la fe. Y eso lo puedo mostrar, es muy claro y muy fácil en explicar esto, con pasajes muy claves y muy sencillos como Cornelio. Tito 3:5 explica claramente que la regeneración es la salvación. Y cuando una persona cree en Cristo, dice la Biblia, oyeron, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el orden, no es recibieron, oyeron y creyeron. Es muy sencillo, pero eso suena muy sofisticado, con gente con palabras muy infladas, te deja encantado, fascinado. Hasta cuestionas, ¿por qué mi pastor no enseña esto? Porque eso es basura, yo no creo en esas cosas. Nosotros no practicamos aquí doctrinas de gracia, aunque sí creemos en la gracia, en la doctrina de la gracia, pero doctrinas de gracia implica un acróstico tulip enseñado por los reformados. Y eso es lo que nosotros no practicamos ni creemos solamente lo que dice la Escritura. La Biblia es nuestra única autoridad para nuestra fe. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se convierta. ¿De qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note que se van a girar de las tinieblas a luz. Las tinieblas, aquí habla de la ignorancia, la ceguera, falta de conocimiento de la verdad. Y la luz es la verdad. Por ende, el Evangelio en 2 Corintios 4:3 dice así la Biblia, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note, allí está la misma enseñanza. La persona debe convertirse de la ignorancia, de las tinieblas a la luz, para que ya no tenga esa ceguera espiritual, para que pueda comprender y resplandezca, pero el diablo está cegando el entendimiento. Por eso este pasaje habla también de la potestad de Satanás. Satanás retiene que la gente crea para que no pueda creer lo que dice la Biblia con tanta religión, con tanta enseñanza. Hace unas semanas estaba enseñando a unos maestros en la Ciudad de México. Yo hablé de la Madre Diosa. Yo me refería a una mujer que se encuentra en Corea del Sur, una iglesia enorme. Pero ellos pensaban que me refería a una mexicana que dice que ella es Dios. Pero tiene seguidores, miles y miles de seguidores. Digo, yo siempre me pregunto, ¿cómo es que esta gente dice, yo soy Dios, sígueme? Y la gente le sigue. Y nosotros le decimos, Dios es vivo, Dios te salva, síguele a Él. Y no quieren seguir al Dios verdadero. Y es una mujer que su papá era Dios también y ella se convirtió en Dios. Y no, si usted viera los videos, usted también se quedaría con la boca. Yo me quedé con la boca abierta. Me dice, en mí está la esperanza, búsqueme a mí, pídeme a mí, yo te voy a conceder todos tus deseos. Nada más mándame una ofrenda. Dije, qué tremendo. Digo, no es posible que la gente mandaría, pero sí le mandan. La ceguera espiritual. La gente está cegada con un evangelio falso. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Si Dios se giraron de... ¿Y los ídolos qué representan? Los dioses de ellos que requieren obras. Entonces dice, ya te vas a girar, te vas a convertir de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Esa es la salvación. Es creer en Jesucristo y ya no confiar en cualquier cosa, cualquier otro objeto de su salvación que era antes, ahora está solamente
en Jesús. Y no puede ser Jesús y las obras. No puede ser Jesús y un bautismo. No puede ser Jesús y, bueno, quizás voy a perseverar. Quizás es Jesús y mi arrepentimiento. O una promesa, Señor, es solamente Jesús. Girarse del objeto de salvación a una persona que es Jesús. Solamente Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, nuestros pecados son borrados. Escribo ahí, borrar los pecados. Este es el mensaje. Arrepiéntanse. El contexto del mensaje que Pedro está predicando era de Jesucristo. Ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes mataron al Mesías. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es cambiar de parecer, es creer en Jesucristo. Todos los profetas anuncian de Él y deben convertirse a Él para que ustedes reciban el perdón de pecados. Esa palabra borrar los pecados implica el perdón de pecados. ¿Están ahí Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué cosa? Vuestros pecados. Vaya a Hechos 26, regresemos allá. Porque es por la fe que recibimos el perdón de pecados. ¿Estamos ahí? Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note esta frase, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por la fe que el Señor perdona nuestros pecados. ¿Y qué es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna, el cuerpo resucitado, la redención del cuerpo, las arras del Espíritu. ¿Están conmigo? Y todo es pero aquí estamos hablando del perdón. Vaya conmigo a Romanos 4 en su Biblia, Romanos 4. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin, que no requiere arrepentirse de sus pecados, ni apartarse, ni cambiar, sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es por la fe en Cristo Jesús. Usted recibe el perdón de Jesús por la redención de Jesucristo. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el perdón de pecados. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser perdonado? ¿Por medio de quién? ¿Está conmigo? ¿Cuántos pecados? ¿Cuáles pecados? Todos. Colosenses 2:13 dice así, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¡Qué maravilla! Perdonó todo. El perdón de pecados, escuche, se describe de esta manera, borrar de pecados, como vimos en Hechos 3:19. ¿Qué es borrar? Significa quitar completamente. En inglés es blot, significa como que lo desquitó completamente. Yo digo, estas marcas que están ahí, quítenla y quiten todas las marcas que hay. ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? Que quede limpio, como que si nunca estuvo manchado. Sí, yo creo que sí. Borrando, es el borrador, de eso se trata, quitar. La Biblia dice, borrando todos los pecados. Pero, ¿qué tal en Juan 1:29? Dice, quitar los pecados. El siguiente día vio Juan a Jesús, quien venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a leer lo que dice Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Apocalipsis 1:5 habla de limpiar los pecados y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mateo 1:21 dice, va a salvarnos de nuestros pecados y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En 2 Corintios 5:19 es no tomar en cuenta los pecados, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles, ¿qué dice esa frase? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y finalmente en Hebreos 8 dice, porque seré propicio a sus injusticias, es el 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, el perdón de pecados es todo eso que acabamos de leer. Es borrar los pecados, quitar los pecados, limpiar los pecados, salvar de los pecados, no tomar en cuenta los pecados y no acordarse de nuestros pecados.
Todo eso es perdonar todos los pecados. ¿No hay duda entonces de que usted ha sido perdonado? Menos yo no tengo duda. Yo he creído en Cristo, he comprendido. Yo sé que soy salvo porque yo confío en lo que Cristo hizo por mí y Él perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Es el llamado del Evangelio. Y Pedro, para reforzar y terminar su mensaje, se va a apoyar en los profetas. Escriba ahí los profetas y el Evangelio. Recuerde que Él está hablando a los hijos de Israel, a los hijos del pacto, a los israelitas, a los judíos, aquellos que tenían la ley de Moisés y los profetas, pero ellos mismos habían crucificado a Jesucristo. En el capítulo 4 vamos a ver que más de 5,000 de ellos creyeron. En ese pórtico de Salomón se juntaron muchos hombres, pero todo esto es porque el mensaje debe ser bíblico. El poder de Dios para salvación es el Evangelio que se basa en las Escrituras. Escriba ahí conmigo el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés. Dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quién es este profeta? Aquí Pedro está citando Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este pasaje se refiere a la profecía de Moisés, o sea, lo que dice Hechos 3. Y en el contexto del Nuevo Testamento, los apóstoles reconocen que este profeta anunciado es Jesucristo, el cual trae salvación. Felipe lo reconoció en Juan 1:45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Moisés escribió acerca de Jesús según Cristo mismo en Lucas 24:27. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, de Jesús. En Juan 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley ¿de quién? De Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el mensaje de Moisés era acerca de quién? Jesucristo. Vaya con su Biblia, Hechos 3:23, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será. ¿Qué significa desarraigada del pueblo? Esta gente no va a ser parte del pueblo de Dios, o sea, va a estar condenada. En Juan capítulo 5, quiero que usted vea conmigo, Jesús reprochó a los líderes religiosos judíos, especialmente a los fariseos y escribas. Estos líderes se consideraban expertos en la ley de Moisés y en las escrituras, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y a pesar de que las mismas escrituras hablaban de Jesús, ellos lo rechazaron. Y Jesús señala algunas cosas en Juan 5, del 39 en adelante. ¿Estamos ahí? Empieza con esto. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Le está diciendo, vayan y estudien la Biblia. Ustedes no conocen las escrituras. Y ese era el problema de los fariseos. Usted cree, mucha gente piensa que los fariseos conocían la Biblia y practicaban la Biblia y que eran muy duros con la ley. Ellos no conocían la palabra de Dios. Ellos tenían la ley oral, tenían algo aparte, tenían una enseñanza extrabíblica. Jesús mismo los condenó por las tradiciones de los hombres, enseñando mandamiento de hombre como que si fuera ley de Dios. Mire el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo le está diciendo, ustedes no quieren venir a mí. A unos pasajes anteriormente Jesús dijo, yo quiero que ustedes sean, lo digo esto para que ustedes sean salvos, pero ustedes no quieren venir a mí. Mira el versículo 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniere. Note que no tenían ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos, o no están conmigo? Despiértense, hermanos. ¿Los pongo de pie un rato o qué?
¿No tenían? ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían matar. ¿Qué amor es ese? Mira el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? ¿Qué buscaban la gloria de quién? De ellos mismos. Ese es el problema de la gente que quiere ganarse por las obras. Por eso es el pasaje, no por obras para que nadie se gloríe. Mire el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Las palabras no creían en quién. Creen en Moisés. Moisés escribió de Jesús. Y cuando Jesús vino, lo rechazaron, porque ellos no creían las escrituras. Este era el problema de los fariseos. Pero es el mensaje de Moisés. ¿Moisés a quién señalaba? A Jesucristo. Moisés escribió de Cristo desde Génesis, capítulo 3. Cuando dijo en tu simiente, ¿te acuerdas, papi? La simiente que viene de la mujer. Desde ahí se empezó a hablar directamente de Jesús. Después, cuando podemos ver otras sombras, cuando Abel ofreció un mejor sacrificio, desde ahí se ve el cordero, se ve el sacrificio, la sombra del sacrificio de Cristo. Pero también escribe ahí los profetas, el mensaje de los profetas. Los profetas también predicaron de Cristo. Pero usted dice, ellos no conocieron a Jesús. Claro que no, ellos no vieron a Cristo. Muchos de ellos ni su nombre sabían. El único nombre más cercano o título que sabíamos era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fue el ángel que le indicó a José que le pusiera Jesús, que significa Jehová salva o Jehová es Salvador. Regresamos a Hechos 3:24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los profetas anunciaban de Cristo. El versículo 18 ahí mismo dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca ¿de quién? De todos sus profetas. Romanos 3:21 y en su bosquejo dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Profeta es un portavoz y aquellos que escribieron el Antiguo Testamento señalaban a Cristo. En Hechos 10:43 dice así, no lo tiene ahí, ¿verdad? Dice, de estos dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas daban testimonio de Jesucristo. Deja nada más le leo algunas de las cosas que testificaron. En Deuteronomio 18 se testificó de aquel profeta que ya vimos. En Isaías 7:14 se testificó del nacimiento virginal. En Isaías 9:6 se habló del príncipe de paz. En Isaías 53 se habló del siervo que sufre. O sea que Isaías describe al Mesías como el siervo sufriente que llevaría los pecados del mundo. En Miqueas 5:4 se menciona el lugar de nacimiento del Mesías. El Mesías nacerá en Belén. En Jeremías 31 vemos el nuevo pacto. Ese es un pacto donde se va a perdonar el pecado y se va a escribir la ley en los corazones de las personas. En Zacarías 9 vemos la entrada triunfante. El rey vendrá a Jerusalén humilde y montado en un asno. En Zacarías 12 dice que mirarán al que traspasaron, refiriéndose a la crucifixión de Cristo. En Salmo 52 se refiere una vez más al sufrimiento del Mesías y el Salmo 16 habla de la resurrección del Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento señalaban o predicaban de Jesucristo. En Hechos 10:43, como vimos, vaya allá por favor, o ya lo tienen ahí, ¿verdad? De esto dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Acompáñenme a Hechos 13 en su Biblia, por favor. Bastante doctrina el día de hoy, ¿correcto? Esto es para que no se me ande confundiendo ahí. Hechos 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel, a todo aquel que cree. En otras palabras, nunca fue por la ley de Moisés, y todos los profetas testificaron lo mismo, que era por medio de Jesucristo.
Ahora, para que me comprenda bien esto, le voy a repetir. Supongamos que usted era un caballero en los tiempos de Moisés y su nombre era Benjamín. Benjamín, ven acá. Y aquí está Benjamín de la tribu de Isaacar. Sabía que iba a decir de tribu de Isaacar. Él es Benjamín de la tribu de Isaacar. Benjamín, hijo de Zebulón. De Zabulón. ¿Zabulón o Zabulón? Sabu. ¿Sabu? Ok. Y él era hijo de un siervo de Dios. Y él escuchó el mensaje que un día iba a haber un profeta que vendría. Y él no sabe el nombre de aquel profeta. Usted y yo ya está, vamos a suponer que esto representa la cruz de Cristo. Usted y yo estamos en el año 2000. Ya sabemos, tenemos la Biblia completa. Pero él no tiene la Biblia. Es más, no tiene una propia copia de la ley. Moisés todavía ni la termina. Entonces él escucha de Moisés que un día se va a levantar un profeta. Entonces él pone su fe en esa palabra declarada por ese hombre, por profeta Moisés. Él dijo, un día vendrá aquel. Y eso era suficiente para que él fuera salvo. Recuerde, ¿qué creó Abraham para que él fuera justo? ¿Cuál promesa? Su simiente. Sus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Cuál simiente? ¿Quién es la simiente? ¿Está conmigo o no está conmigo? Esto yo lo he enseñado aquí muchas veces. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Entonces, cuando él escuchó la promesa, dice la Biblia que le fue contada por justicia. Él no tuvo que saber cómo se llamaba la simiente. Él no tuvo que saber dónde iban a nacer. Él no tuvo que saber que iba a morir en la cruz. Él solamente tuvo que saber que venía la simiente. ¿Y están conmigo? Y ahora, unos 500 años después, ahora sí dijimos que era Benjamín. Benjamín. Y él ya escuchó de la simiente y ahora está escuchando que vendría un profeta. Años después, ahora ¿cómo te llamas? Arturo. No, estamos hablando de un hombre judío, es un hombre mexicano, de Guerrero. ¿No sabes los nombres en la Biblia? Hay muchos. Eleazar. Eleazar. Sí. Ok, ahora es Eleazar. Y él escuchó un himno o un salmo que escribió David, Salmo 16. No dejará mi alma en el sepulcro. Habla de la resurrección de Cristo. Y él escucha ese mensaje, entonces ya tiene varias cosas por cual él puede creer. Y mira hacia atrás y se construye un templo, y el templo es un reflejo también de Cristo, el tabernáculo. Todo esto apunta a Cristo. Ahora están los profetas, y los profetas escuchen que vendrá el siervo de Dios, su elegido, para sufrir, llevar la iniquidad de todos. Hablando de Jesús. Y ahora tú eres otro personaje, eres Felipe ahora. Vives en los tiempos de Cristo. Tú ya crees en todo eso. Tú estás esperando el Mesías. Tú ya estás convencido. Es más, tú ya eres salvo bajo la premisa de la Biblia. Tú ya fuiste justificado. Eres una oveja perdida. Pero viene el buen pastor. Y cuando el pastor predica, tú oyes la voz y tú sigues. Él ya era salvado. Solamente ahora escuchó la voz del pastor. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es más fuerte que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya vio, mis ojos han visto mi salvación, dijo Ananías. Había escuchado, pero ahora yo vi. Yo pudieron sostener su salvación en Cristo y ahora está un hombre siguiendo a Cristo, el discípulo de Cristo. Pero él todavía no comprende todo porque él está esperando un reino. Cristo muere en la cruz y está bien afligido. ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está Jesucristo? Pero resucita y al tercer día se aparece a ellos y les abrió el entendimiento. Ya comprendieron todo, ahora sí. Jesucristo antes de ir a la cruz dijo, no les puedo decir todo todavía. No los voy a dejar huérfanos, pero no les puedo declarar toda la verdad todavía. No lo pueden sobrellevar, dijo. La palabra sobrellevar significa no lo vas a comprender, no vas a saber qué está pasando. Por eso después de que resucitó, comprendieron. ¿Te acuerdas cuando dijo que en 3 días iba a levantar el templo? Estábamos pensando que era este templo de Herodes, pero era el templo de su cuerpo. Arréglate pues, ahora ya entendemos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, el escritor de Hebreos
Por eso tuvo que escribir acerca de sombras. Todo lo que los del Antiguo Testamento escuchaban y sabían eran sombras. No podían ver la imagen exacta, sino eran solamente unas sombras. No se les dio toda la luz ni toda la claridad. Pero todos, desde el principio hasta el fin, fueron salvos por la fe. Todo es la salvación, siempre ha sido por fe. No es que hubo un cambio que era por las obras. Me dijo un hombre, es que es por las obras en el Antiguo. Yo le digo, si fue por las obras antes, ¿por qué no puede ser por las obras todavía hoy? Nadie. Todo lo que Pablo cita en Romanos 3 dice, como está escrito, se refiere al Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento enseña que nadie podía pararse delante de Dios y declararse justo. Nunca fue por las obras, siempre fue por la fe. Pero ahora ellos están aquí. Los judíos conocen todas las enseñanzas que ellos habían aprendido de niños o de pequeños y les está diciendo, Moisés habló de él, los profetas enseñaron de él, para que crean, se arrepientan y se conviertan. La base siempre está en las Escrituras. Por eso vemos letra B, escriba ahí el mensaje del pacto abrámico, debe ser letra C, el mensaje del pacto abrámico. Aquí está, ¿tu nombre es ahora judío? David. David. Y él es un incrédulo escuchando a Jesucristo. El apóstol está testificando que Cristo resucitó, está diciendo que es aquel profeta, se está conectando todos los puntos. Y finalmente le va a recordar del pacto abrámico en versículo 25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí dice aquí, para que el Señor les ayude ahora a que ellos crean y sean salvos de ese pecado, de esa maldad. La gran promesa del pacto abrámico se encuentra en Génesis 12, 2 al 3. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. En Romanos 4, 16 vemos cómo aplica esto a nuestros tiempos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de ¿quién? De todos nosotros. Y Gálatas explica que no dijo simientes plural, sino simiente singular. Y esta simiente no es una nación, esta simiente es Jesús. Y en Jesús viene la bendición a todas las naciones por medio del Evangelio. Está diciendo, de eso se trata la Biblia. Finalmente, entonces, comprenden ellos, porque si usted ve enseguida, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué sucedió? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Qué éxito tuvieron ese día. Me dicen, ¿por qué no hay resultados así el día de hoy? Bueno, porque esta gente ya conocía la Biblia. Cuando usted ve a Pablo, Pablo ya tenía mucho conocimiento. Solamente necesitaba, como quien dice, ajustarles unas cosas. Y ellos no querían venir al Salvador, no querían creer en Cristo. Pero ¿qué fue lo que los impulsó a esos judíos? ¿Alguien se acuerda? La sanidad del hombre cojo. Recuerde, ese era el propósito de la sanidad. Era acreditar el mensaje y acreditar al predicador. Estaban admirados, maravillados de que a este hombre por años, desde nacimiento, desde que ellos tienen uso de razón, cuando venían al templo, ahí lo encontraban. Pero ahora lo ven saltando. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucedió? Y se les predica el Evangelio, entonces muchos de ellos creyeron. La próxima semana continuamos con el capítulo 4. Y vamos a ver la primera persecución que viene contra los cristianos. Porque los religiosos, dice la Biblia, se resintieron. No les gustó o no les gusta que prediquen en otro o una autoridad que no es de ellos. Hoy vimos entonces el llamado del Evangelio y los profetas y el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la salvación que nos has dado. Te pedimos, Dios, que nos llenes de gozo, alegría, sabiendo, Señor, que lo único que tu palabra
requiere es que nosotros creamos, confiamos en ti. No estamos confundidos, Señor, de que tenemos que hacer nuestra parte y luchar y esmerarnos, Señor. Nadie sería salvo así. Qué feo es vivir así. Pero tenemos paz y tenemos seguridad y acceso por la fe en Cristo Jesús. Como has derramado tu gracia y tu amor en nosotros, Señor, pedimos que nos ayudes a crecer y a ser obedientes. No solamente porque somos salvos por fe, vamos a hacer lo que queramos. Queremos honrarte y queremos glorificarte con nuestras vidas. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.